Mucho gusto. Felicidades. A continuación, distinguidísima audiencia, me permito presentar al profesor de Derecho Público, autor de varios libros sobre los partidos políticos, con especialización en Derecho Constitucional como en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, profesional muy allegado a las ideas liberales, como exdirector del Instituto de Pensamiento Liberal, doctor David Alberto Rol Vélez, quien expondrá con un tema que lo ha intitulado Partidos Políticos, Jóvenes, Útiles y con Futuro. Sea usted bienvenido, doctor Vélez, a este seminario. Muy buenos días, muchas gracias al Partido Liberal por esta invitación. El título de mi ponencia efectivamente es ese: Jóvenes, Útiles y con Futuro, los partidos políticos. Porque lo que todo el mundo dice es que los partidos políticos son unos viejos cansados, que son inútiles y que son próximos a desaparecer. Claro, la mayoría de las personas que me están viendo son jóvenes y dirán, pero es que los partidos están en crisis. Señores, esto se está diciendo, y señoras, desde hace 35 años, cuando yo fundé mi primer grupo de investigación sobre partidos políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana, cuando empecé a estudiar Derecho. Ahora, mi conferencia de hoy se llama justamente Duros de Matar, porque me dijeron que no me dedicara a eso, que eso no iba a servir para nada, que se iban a acabar. Llevo 35 años dando clases de eso, he escrito 20 libros, 200 artículos, he enseñado a 5,000 estudiantes y ahí están los partidos vivitos y coleando. Yo afirmo entonces que son jóvenes, que son útiles y que tienen futuro. Ustedes me dirán, ¿cómo así que jóvenes? Sí, son jóvenes y no unos viejos como todos creen. Si nos ponemos a mirar bien, yendo muy lejos, pues nuestro mundo tiene 4.500 millones de años, pero el hombre apenas tiene 200.000 años, las sociedades apenas tienen 12.000 años, pero la política empezó hace 5.000 años y se ponen ustedes a mirar, la democracia es muy joven, la democracia en la cual empezaron los partidos. La democracia en Inglaterra tiene por ahí 370 años, en Estados Unidos 244, en Francia 231. Y de hecho los partidos políticos, según el gran experto de los partidos políticos mundial, Maurice Duverger, los partidos políticos existen como son realmente partidos solamente de 1850 para acá. Lo otro se fueron formando, eran facciones que hubo en diferentes momentos de la historia, pero partidos políticos antes de la democracia no había. Entonces son jóvenes. Ustedes miran, sí, pero de todos modos, 370 años, pues tampoco son tan jóvenes, pero es que eso solo pasó en 3 países. Piensen ustedes que realmente la democracia de partidos solo se difundió en el mundo en los últimos 50 años. En los años 70 en el sur de Europa, en los años 80 en América Latina, en los años 90 en Europa del Este. Y solamente podemos decir que la democracia, la mitad del mundo es democrático y por tanto con democracia de partidos a partir del año 2000. Realmente toda Europa es democrática, con excepción del Estado Vaticano. Toda América, con excepción de 2 o 3 paisitos. Y por supuesto casi toda Oceanía, por lo menos la grande, y hasta países tan grandes como la India y tan habitados, o países donde no se esperaba que hubiera democracia, tienen democracia. Entonces, en el fondo, los partidos son jóvenes realmente en la mayor parte de los países en la que hay democracias. Pues diríamos que en España, Grecia y Portugal tienen 45 años. En América Latina en promedio tienen 30 años. En Europa del Este tienen en promedio 21 años. Y estamos hablando de muchos países, de más de 40 países. Entonces, definitivamente son jóvenes, se están empezando. ¿Cómo nos vamos a desanimar ya? Que no, ya están cansados, que reemplacémoslos por otra cosa, que esto se va a acabar. No,
justamente ahora que tenemos unas democracias liberales en el mundo, que costó sangre, sudor y lágrimas, como dijo el doctor Cepeda, acabar con el fascismo, neutralizar el comunismo. Por fin tenemos eso y entonces matamos el tigre y nos asustamos con la piel. No puede ser. Entonces, vamos a ver esa famosa crisis de cómo es que son útiles si están en crisis. Les voy a explicar cómo son útiles si están en crisis. Resulta que los partidos políticos, si existen desde 1850, estrictamente con Diverger, aunque hay algo entre la Revolución Francesa y ese momento y la americana, entre esta segunda mitad del siglo XIX eran muy mal vistos. Esa frase de Bolívar le quedó a todo el mundo retumbando: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos. O sea, esa idea de que los partidos dividían. Pero bueno, acaba el siglo y en todos los estudiosos se ponen a mirar a ver si esos partidos políticos realmente cumplen lo que se estaba pensando de ellos. Y se dan cuenta, Ostrogorsky, que es el primero que le estudia, que esos partidos eran peor de lo que la gente decía, que los partidos políticos eran unas oligarquías. Y después otro señor, Michels, se pone a estudiar porque le pareció que Ostrogorsky estaba exagerando. Dijo, no, Ostrogorsky se quedó mal. Ni siquiera son oligarquías, son unas puras mafias. Imagínense eso. Entonces, los partidos estaban condenados a morir en esa época. Encima de eso, esto fue entre 1900 y 1910, Michel y Ostrogorsky. En 1910 y 1945, pues se dieron las dos guerras mundiales, la del 14, la del 39, la depresión del 29, y la gente no estudiaba partidos, sino que se ponía a estudiar elecciones. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces ya se supone que era el momento de oro de los partidos. Pero ¿qué pasa? Que habían derrotado el comunismo y los que habían derrotado el fascismo no querían, lo que era Inglaterra, Estados Unidos, Francia, no querían países donde hubiera unos partidos de izquierda muy radicales. Entonces trataron de que los partidos de izquierda se volvieran más moderados. Pero es que tampoco querían el fascismo porque lo habían derrotado. Entonces habían derrotado el fascismo aliados con el comunismo, pero no querían. Entonces todos los partidos se fueron volviendo como de centro. Entonces se favorecía la democracia cristiana en vez de partidos como de derecha que pudieran parecer fascistas. Se favorecía la socialdemocracia o los partidos, por ejemplo, el liberal japonés, para evitar que se fueran otra vez a los extremos. Y cuando usted coge una tabla y va poniendo y pone un montón de gente en la tabla y la gente se va yendo para el centro, la tabla se quiebra. Si todo el mundo se pone en el centro, al final la gente empezó a decir, pero ¿cómo es esto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un partido y otro? Y los partidos fueron perdiendo ideología, pero esto es desde los años 70, porque la gente se fue a vivir a las ciudades y dejó su afiliación partidista, porque hubo mucha movilidad social y mucha gente que de una clase social ascendió, ya dejó de pertenecer a esos partidos, como dijo el doctor Cepeda, por la competencia de los movimientos sociales. Pero esto viene de los 70. Y ya un señor, y en los 90 claramente lo dijeron los autores, en los 80, 90, dijeron, un momentico, los partidos puede ser que ya no representan a la gente, que la gente ya no son intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, pero ellos están ahí vivitos y coleando. Es decir, ¿por qué existen los partidos? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque durante todos los 5.000 años de historia política de la humanidad, los últimos 5.000 años, había dos actores políticos, los reyes y los súbditos, punto. Reyes y súbditos. Llega un momento en que la gente dice, no, esa relación se acaba, vamos a cambiar los reyes, le cortamos la cabeza al rey y vamos a crear un Estado liberal. Entonces, es un Estado y ya no hay súbditos sino ciudadanos. Entonces, tiene que haber una relación entre súbditos y ciudadanos. ¿Cómo unes estas dos? La unes con el Parlamento, y la unes con los medios de comunicación y la unes con los partidos. Entonces los partidos en esa fuente era pensados como esa fuente de unión entre la sociedad civil y el Estado, que eran los nuevos actores de la política. Pero claro, cuando en los años 70 todos los partidos se van volviendo en el centro, la gente se desentendió de eso. Le gustaba más ir de marcha, le gustaba más otro tipo de cosas. Pero los partidos no murieron. ¿Qué fue lo que hizo Panebianco? Panebianco se puso a estudiar a ver si lo que había dicho Michels en 1905 era verdad, si los partidos se habían vuelto mafiosos, y se dio cuenta que no, que los partidos no eran mafias, que los partidos sencillamente son unas
instituciones humanas, y como toda institución humana y toda acción humana tienen dilemas. Dijo, no, en los partidos políticos hay una gente que definitivamente funda un partido con ideología y está claro que esa ideología después se vuelve más secundaria frente a los intereses de los que fundaron el partido, eso es verdad. Pero es que eso, pero no se borra la ideología siempre queda ahí. Y Panebianco también dijo, esto fue en el 82 y en el 90, dijo, también los partidos tienen que darle a la gente una sensación de identificación con su ideología y todo esto, pero los partidos tienen que darle cositas a algunos, les tienen que dar puestos, avales, en el caso de Colombia, tejas y ladrillos y tamales. Entonces, que los partidos se volvieron mafiosos, no, están los dos elementos. A lo primero se le llama incentivos colectivos para todo el mundo, solidaridad, y a lo segundo se le llama incentivos selectivos. Se les puede dar a unos pocos, no se les puede dar a muchos. Pero son muchos dilemas. El otro dilema es que el partido no sabe si darle libertad a todo el mundo o restringirlo, disciplina o democracia interna. El partido siempre aprieta, suelta, eso es un dilema. Y el más importante de todos los dilemas de Panebianco es que el partido no está seguro si quiere mantener el status quo, adaptarse al sistema o cambiarlo, porque si se adapta demasiado, pues la gente no va a votar por él. ¿Cuál es la diferencia? Lo que le pasó al M19. Pero si intenta cambiarlo muy fuerte, le puede pasar lo que tristemente pasó en Colombia con la Unión Patriótica, el genocidio de la Unión Patriótica. Entonces es una cuestión muy tremenda y los partidos siempre están en esto. ¿Qué fue lo que dice Panebianco? Los partidos, definitivamente, esos partidos tienen ese problema, pero los partidos nunca están en una sola dirección, no son mafiosos. Y miren ustedes, pasó con el Partido Liberal. Acuérdense cuando el Partido Liberal, que nos dejaron a la sombra durante los 8 años de Uribe, en ese momento se hizo la Constituyente Liberal, se volvió a la ideología, se habló de que el partido era un partido socialdemócrata, se renovó, se salieron los más de derecha y se fueron para otros partidos. Lo mismo pasó, digamos, en el polo democrático en un momento dado. También se renovó cuando estaban en la mala por un fracaso que tuvieron con el alcalde y volvieron a verse. Entonces siempre pasa esto. Los partidos están entre eso, el dilema racional y natural, o yo me voy por los estatutos o por los intereses, por lo que repartimos el clientelismo o me voy por la ideología. Le doy libertad que cada cual se salga, como hicieron en estos días, que se fueron abandonando el barco como si fuera un barco que fuera hundiendo en estos partidos, sin ser así, o los vamos a dejar con libertad. Entonces los partidos no, los partidos no son las mafias, no toda organización, como decía Mitchell, se vuelve mafiosa, sino que están en ese, y eso pasa con los equipos de fútbol, con las iglesias, con los grupos empresariales, con lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es lo que dijo Klaus von Bain, que fue profesor mío en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Él fue el que descubrió que los partidos puede que no representen, pero ahí están. Ya no son un intermedio entre la sociedad civil, lo dijo el doctor Cepeda ahora, la afiliación partidista en Colombia es absurda. Somos poquitos los que usamos la corbatica y la usamos pues con gusto, pero somos poquitos, digamos la verdad. Pero lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en Francia, la gente se fue desvinculando los partidos por el tema ideológico, porque el Estado empezó a financiar los partidos, entonces ya no se necesitaba la cuota. Por muchos motivos que se pueden analizar ampliamente, por lo que les decía del traslado de la ciudad, del campo a la ciudad y la movilidad social, que mucha gente se volvió de clase media y ya aquí iba a estar en un partido de izquierdas porque llegó el estado del bienestar a Europa de una manera impresionante, además liderado por partidos tanto de derecha como de izquierda. Entonces, ¿para qué sirven los partidos? Les voy a decir, los partidos políticos sirven para eso. Miren mi dedo. Para que ustedes existan, señores militantes, para que ustedes, congresistas, senadores, representantes, concejales, ediles, gobernadores, alcaldes, existan. Los partidos políticos son los que reclutan las élites políticas. Muchos de ustedes a los 7 años estaban repartiendo publicidad política y ahora están en cargos públicos o compitiendo para ellos. El partido es el gran reclutador. Lo que pasa es que personajes como Mocus o como Trump, pues rompen como el esquema porque están en el partido o salen del partido o usan el partido para arroparse con él. Pero los partidos reclutan
lo dijo von Bain y eso sigue siendo muy válido, reclutan las élites políticas. ¿Qué más hacen los partidos? No solamente reclutan élites políticas. Los partidos, mal que bien, aunque es verdad que están en crisis, ya señalé que esto es una crisis permanente, no reciente, tienen una ideología, tienen unas políticas públicas y tratan de llevarlas al gobierno. Usted me dirá, no, eso no se cumple. No sabemos, miremos a ver si el presidente nuestro, las políticas públicas de él no tienen que ver con las que había dicho su partido. ¿Será que los presidentes en Europa es muy claro? En España llegaba el Partido Popular de derecha y sabía uno qué es lo que iba a salir. Y el que no siguiera eso, pues lo echaban del partido. Hubo gente que estuvo contra la guerra de Irak y le tocó votar por la invasión de Irak en el PP. Y lo mismo en el PSOE. El PSOE ya se sabía que iba a llegar el Partido Socialista Obrero antes de la crisis pues grande de partidos en España, que iba a llegar. Entonces sí, mal que bien, con diferencias, con muchos problemas, los partidos transmiten unas ideas y unas políticas públicas que son la concreción de las ideas en acciones políticas del Estado, del partido al Estado, al Ejecutivo y también al Legislativo y a las corporaciones también. Pero hay una tercera cosa que también hacen ellos. Educan. ¿Cómo así que educan, profesor? A ver, aquí les cuento. ¿Quién les está organizando este evento? ¿El Partido Liberal Colombiano? ¿O es el Estado colombiano? ¿O es mi universidad, la Universidad Nacional? No, es un partido el que se pone a convocar, a hacer una capacitación, a hacer campañas. Como ustedes, como les contó el presentador, yo fui director del Instituto Pensamiento Liberal. Y hacíamos cartillas, hacíamos eventos, mil cosas. ¿Por qué? Porque lo que se llama la educación política, el Estado se lo dio a los partidos. Tan se lo dio a los partidos que les paga. Paga para que funcione el partido, incluso paga por los votos emitidos. Esto viene desde hace muy poquitos años, después de la Segunda Guerra Mundial, porque cumplen una función pública. Entonces, miren ustedes, no podemos hablar de que los partidos se van a acabar. No, los partidos siguen adelante. Entonces, yo tengo mi gran maestro de partidos políticos, el profesor Manuel Alcántara, escribió un artículo que se llama Los democracias fatigadas. Y yo lo llamé y le dije, maestro, no estoy de acuerdo con usted. Las democracias no están fatigadas. Nosotros estamos fatigados. Todos los presentadores de hoy tenemos más de 50 años. ¿Cómo no vamos a estar fatigados? 50 años luchando por la modernización. Escribiendo libros. Yo escribí un libro que llamaba Rojo Difuso Azul Pálido. El otro se llama, después me cansé porque vi todo tan grave y otro lo llamé Democracias Prepago. Nosotros somos los cansados. Es verdad, pues es difícil. Uno hace reformas constitucionales, las promueve y ve que se caen. A veces a uno el partido le da la espalda y después lo vuelve a llamar. Y uno en esos ires y venires, ¿cómo no vamos a estar cansados políticos, académicos, presidentes? Claro que estamos cansados, pero no son las democracias. Tampoco es como para que me diga, como alguien que me dijo una vez, no, ¿sabe qué? Alguien de 65 años que le dijo, oiga, pero ustedes nos dejaron, yo tenía 42, él tenía 65, ustedes nos dejaron un país como regularcito. Y me dijo lo que yo les digo a ustedes ahora, oiga, pero un momentico, yo hice esto, yo hice lo que pude. ¿Y sabe qué me dijo este señor que me llevaba 40 años? Me dijo, David, ahí les dejo la puta casa pintada, con perdón. Esto fue lo que me dijo el señor. Y yo creo que hay que hacerlo más bonito. Ahí les dejamos la casa para restaurar. Es decir, los partidos políticos en el mundo sí están en crisis. Están en crisis en Colombia. Pero no podemos verlos de una manera periodística. Y sobre todo ustedes, los que están en política. Es muy necesario que ustedes no se dejen influenciar por esas fórmulas. ¿Qué es lo que hay que pensar en el caso de Colombia? Que Colombia, igual que en otras partes del mundo, tiene su propia crisis de partidos. Entonces, cerrando lo de partidos a nivel mundial, los partidos son jóvenes, los partidos son útiles, los partidos son necesarios, reclutan élites y tienen futuros. Y justamente la democracia se acaba de inaugurar hace apenas 50 años en un montón de países. ¿Cómo vamos a enterrar algo que es lo único que podemos? Pero el segundo punto es que los partidos son, tercer punto es que los partidos tienen futuro y son necesarios porque tenemos tres problemas muy grandes en el mundo que no vemos cómo solucionarlos sin partidos. Primer problema, la corrupción política. La democracia no ha podido solucionar la corrupción política.
El papel de los partidos va a ser clave. ¿Cómo no va a ser más fácil controlar la corrupción política con partidos organizados, institucionalizados, que con unos tipos personalistas que llegan allá y hacen lo que dé la gana y llevan a sus amigos? Los partidos, pero no solamente a nivel micronacional, sino a nivel mundial, los partidos más importantes del mundo van a tener que organizarse para buscar fórmulas de corrupción. Jóvenes, les voy a dar una buena noticia que no les dio el doctor Cepeda, que estaba tan actualizado en todo. Dentro de 10 o 15 años van a inventar un software algorítmico que va a hacer que la corrupción sea imposible. Va a llegar un momento que matemáticamente la corrupción sea imposible, porque la informática va a esa velocidad. Usted me dice, pero ¿cómo así? ¿Quién va a controlar? Esperen y verá que eso va a pasar. Entonces la corrupción necesita, para combatirla, los partidos, aunque los partidos sean acusados de corrupción, ustedes no se dejen decir que son corruptos por pertenecer a un partido. Dice, mire, me debe felicitar porque estoy en un cargo público, porque busco el bienestar público y porque además de eso no soy corrupto, porque me choca luchar con los corruptos que sí tengo a los lados. Entonces los partidos van a solucionar, necesitamos para la corrupción, pero hay otro tema, el tema ambiental. ¿Cómo vamos a solucionar este problema ambiental? Nosotros en el Renacimiento le dijimos a la gente que todo el mundo iba a vivir maravillosamente como un conde y la gente se moría de la risa. Pues llegó el siglo XXI y todos vivimos, la mitad del mundo es clase media, vivimos como un conde. Por tener 3 o 4 aparatos vivimos como había un conde que tenía 38 sirvientes, pero eso tuvo un costo ambiental y los 500 millones de chinos que se volvieron clase media. Esa solución ambiental no puede ser cada país, no puede ser un presidente como Trump que se sale del acuerdo y después Biden llega, no, tiene que ser, y ahí los partidos políticos van a ser claves. Y el tercero y más complicado, Piketty dijo, sí, está bien, la pobreza en el mundo se redujo, jamás en el año 2000 se dijo que se iba a reducir la pobreza a la mitad en el 2030 y en el 2015 ya se había reducido, pero no aceptamos que haya pobreza y que hubo algunos retrocesos en algunos aspectos. Pero Piketty dice, lo que hay es que 70.700.000 personas del mundo tienen el 90% de la riqueza. Eso es incompatible con la idea de la democracia, que es igualdad, fraternidad. No, igualdad, libertad y fraternidad, no. ¿Cómo así que igualdad? Entonces, la democracia todavía tiene que demostrar esa fórmula extraña de mantener la democracia capitalista, pero a la vez ser redistributiva. Y ahí es donde los partidos socialdemócratas, como el Partido Liberal, tienen mucho que hacer. Porque ahora están fundando un partido socialdemócrata. ¿Para qué fundar un partido socialdemócrata? Ya el Partido Liberal lo es. Con muchas luchas internas, lo que quieran. ¿Cuál es la fórmula que van a encontrar los partidos para esto? Lo que se ha dicho, lo que he dicho en mis columnas, en mi video, en mis videos del canal Política para Extraterrestres, yo lo digo permanentemente. La fórmula inventó Felipe González, sí es la tercera vía. Usted tiene que buscar la manera de que los sectores capitalistas generen mucha economía, no los puede aplastar, pero usted tiene que buscar fórmulas de redistribución, porque la democracia por sí misma no se legitima, porque el contrato social es una mentira. A nadie lo llamaron a firmar un contrato social, ni se lo ponen o no a firmar cuando va por la cédula. Entonces esas dos cosas hay que lograrlas, pero es que eso no se logra con filósofos, ni con profesores como yo. Eso se logra con ustedes, con partidos políticos que discutan, que encuentren esa solución y que se pongan de acuerdo con otros partidos del mundo. Yo sí soy optimista, a diferencia de la mayoría. Yo sí creo que en unos 15 años tal vez no estemos aquí los que expusimos hoy, o 20, pero es que uno no puede pretender ver todo en la vida de uno. Lo importante es uno sembrar y ver qué pasa. Yo sí creo que en unos años va a haber unas fórmulas para que haya el salario universal y no va a ser solamente una cuestión de partidos de izquierda y derecha, va a ser un consenso mundial. Bueno, David, usted es muy optimista, pero seamos optimistas. Se suponía que no iba a haber democracias en el mundo, vea todas las que hay. Se suponía que las guerras, iba a haber otra guerra mundial, no la hubo. Se suponía que definitivamente la gente iba a ser más pobre, está menos pobre en términos absolutos. Entonces, pues, tenemos que ser optimistas. También el Renacimiento nos dijo, vamos a inventar unos sistemas en los cuales no haya opresión de la ciudadanía y se inventaron la democracia. Pero bueno, es humana, hay que irla formulando. Vamos a hablar ahora de Colombia. Colombia, todo el mundo muy pesimista.
Yo, como les digo, incluso escribí una vez un libro que se llama Democracias Prepago, pero después me arrepentí y dije que no, que había que seguir luchando por los partidos. Piensen ustedes que en Colombia realmente no ha habido bipartidismo. En Colombia lo que hubo en el siglo XIX eran peleas entre dos partidos que ganaban guerras. Eso duró prácticamente hasta 1930. El bipartidismo fue solamente del 30 al 48 que Ospina cerró el Congreso. Y vuelve a ser prácticamente de verdad, después del Frente Nacional, hasta el 90 que empiezan a aparecer los nuevos partidos. Entonces no hubo el tal bipartidismo. Los partidos políticos colombianos hemos tratado de que haya un sistema de partido. Ustedes, los académicos, los estadísticas, el expresidente Gaviria con su constituyente, el expresidente Samper con la Comisión de Reforma de los Partidos y el exministro Serpa, que haya una cosa que se llama la ingeniería electoral, a lo que nos dedicamos muy pocos en Colombia, pero que es muy importante. Significa que usted modifica las normas electorales para que haya unos partidos que usted considera que van a ser mejores que otros. Entonces ha habido errores. En 1991 se dijo que todo el mundo funde partidos porque ya vamos a acabar con esto del bipartidismo. Era un error porque realmente bipartidismo no había habido. Y entonces se creó una proliferación de partidos, una cosa tan tremenda que se intentó solucionar. Yo redacté el proyecto de reforma constitucional que se presentó en el 95 para esto y se hundió por el proceso 8000, pero decía claramente cuáles eran las fórmulas sacadas de la Comisión de Reforma para que el sistema político se sanara. Y estas fórmulas vinieron a aprobarse en el 2003 porque el Parlamento se dio cuenta que había que hacer eso. No lo pudo ni Samper, ni Pastrana, ni Uribe. Lo hizo el Parlamento, se apersonó y es una reforma buenísima. Creó el umbral, creó la democracia interna, creó la lista abierta, la lista cerrada, aunque no pudo ponerla completa, y creó muchas cosas que ustedes conocen en el 91. Entonces miren ustedes que los partidos iban evolucionando y las reformas políticas. Entonces no quedó bien en el 91, pues en 2003 quedó muy bien. Bueno, después nos cayó la parapolítica, ¿qué vamos a hacer? Y después hemos tratado de hacer reformas políticas y no lo hemos logrado. Mi último libro se llama justamente así, Reforma Política Ya. Hay que hacer una reforma política. De hecho, en mi canal de YouTube lo dije hace poco, expliquemos la reforma política. ¿Qué pasa? Que los procesos, la reforma política que está presentando en el Congreso tiene varias dificultades. Una dificultad es que una la presentó un grupo que no se la quieren poner, la otra la presentó un grupo que se hundió y la tercera la presentó un grupo que tampoco le paran bolas, sin hablar del código electoral. Y entonces la idea es que todos estos congresistas se pellizquen, como hizo en 2003, como dijo Valencia Cosio, o cambiamos o nos cambian, vamos a hacer la reforma. Ya están de acuerdo con la paridad, ya están de acuerdo con que la lista cerrada va a tener que llegar a un momento dado. Y hay unas cosas muy claras de financiación de campañas, y hay otras que no están tan claras, pero son claras, pero deben ser claras. Y es que hay que crear normas para que la gente no se esté saliendo de los partidos. No se puede utilizar a los partidos como trampolín. Y eso hay que hacerlo desde el Estado, pero no basta con que se haga del Estado. Tiene que ser desde los veedurías de los partidos, desde ustedes en la base de los partidos. Que si alguien se sale del partido y se cambia de corbata, al otro día, no, como hacen en España, aquí unas señoras se salieron de partido y al otro día tenían que ir al centro comercial con pelucas y gafas oscuras, porque era una cosa mal vista. Entonces, claro, mi maestro tiene razón y me dice, David, deja de soñar con la institucionalización de los partidos. Esto te lo enseñé hace 20 años, pero eso ya no es posible. Puede que no sea posible, le digo a él, pero aspirar, ir en esa dirección, mantenerse en el partido. Y entonces eso sobre todo les quería decir a ustedes liberales, pero también a los liberales que no nos están escuchando y militan. La pertenencia a un partido es clave. Puede que a usted le mande una vez y le digan, usted ya no es del partido, no lo vuelvan a llamar, pero eso es como una iglesia. Si usted cree ser liberal, siga siendo liberal, o de cualquier otro partido, siga, pero en el caso nuestro, liberal. No es sino leerse los libros de Rodrigo Llano, para uno saber que el liberalismo es una cuestión continua desde el siglo XIX. O sea, es todos los éxitos que Rodrigo Llano me contó en una conferencia que le hice hace poco en mi canal, en el siglo XIX, pero López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán, Galán y muchos otros.
Carlos Lleras, Alberto Lleras, lo que usted quiera, es un partido que, si vamos a decir para bien o para mal, la historia de Colombia fue forjada por el Partido Liberal. Entonces, claro, hay gente que ya lo está enterrando, así como enterran todos los partidos. No, es una crisis permanente, tiene que haber cambios de liderazgo en un momento dado, por supuesto, pero los partidos en el mundo son jóvenes, los partidos en el mundo son útiles y necesarios y tienen futuro, y en Colombia también. ¿Cómo así que hacemos un acuerdo de paz por fin, después de 50 años, y vamos a enterrar los partidos? Y la gente brava porque una gente de las FARC está en el Congreso, pero es lo que nos soñamos siempre, que la guerrilla estuviera en el Congreso y no en la selva, aunque haya disidencia. ¿Cómo así que la gente está berraca porque hay un partido de derechas como el Centro Democrático que no le da pena decir que le gusta el orden más que la libertad? De eso se trata la democracia, mientras no. ¿Y cómo así que la gente está desilusionada del Partido Liberal cuando ha sido una dinámica permanente, siempre al lado del cañón, siempre en la jugada, esté en el gobierno, esté en la oposición de este barco? Yo sí les digo a ustedes, les digo, no es momento de bajarse y piensen que estos que estamos hablando hoy ya canosos, les estamos entregando una cosa que ustedes deben poner en marcha. Eso fue todo lo que pudimos hacer. Aquí hay ex magistrados, ex consejeros, Cepeda, que fundó la ciencia política en Colombia, los que hemos tenido 5.000 estudiantes durante 30 años. Ahí dejamos lo que podemos, no diciendo la palabra fea, pero no les podemos dejar nuestro pesimismo. Ustedes tienen que saber que en 2030 ustedes pueden cambiar esto. Es más, Colombia puede convertirse en un país líder en América Latina ante la crisis de Brasil y México y las buenas relaciones de Colombia con Estados Unidos y otras partes del mundo. Así que es un momento de optimismo. Yo espero haberles podido mostrar con autores, con fechas y con hechos contundentes que ustedes los pueden mirar en internet. Ni siquiera tienen que comprar mis libros ni ver mi canal Política para Extraterrestres. Todo lo que yo he dicho, miro en internet y verá que está comprobado. Así que a los militantes de los partidos les pido que sigan militando, especialmente los del Partido Liberal, que se sigan presentando elecciones, que no se dejen decir cosas feas porque ustedes no son corruptos por solo estar en un partido, sino todo lo contrario. Es doble labor, estar en el partido y vivir en un ambiente en el que hay tanta corrupción. Qué mejor herencia que esa y qué mejor labor en la vida. A otros les gustó acumular dinero o a otros les gustó construir empresas, pero hay unos como ustedes y nosotros, ustedes los políticos, nosotros los académicos, que decidimos apostar por el Estado. Sonaba absurdo, apostar por los partidos es más absurdo, pero los que nos vamos les decimos a ustedes, háganle, ahí les dejamos, van a ver que sí van a poder tener mejores sociedades. Robert Putnam lo dijo, para que haya una mejor sociedad se necesita una cosa que llama capital social. La gente que no cree que la política puede mejorar a las sociedades tiene peor política y los que creen en la política tienen mejores. Eso es puro capital social. Muchas gracias al Partido Liberal y al doctor José Ferney por esta invitación. A usted, profesor Roll, muchísimas gracias por su interesante y emotiva intervención que ha hecho en esta mañana. Le vamos a formular 3 preguntas. Han llegado muchas preguntas aquí a la mesa, pero le vamos a formular 3 preguntas para que usted muy amablemente tenga la bondad de responderlas brevemente para darle espacio a los otros invitados a este seminario. La primera es, profesor Roll, en una de sus columnas publicadas en el periódico digital de la Universidad Nacional, usted alude a la crisis hormonal de nuestras democracias. ¿Qué significa esa expresión? Claro, lo que yo digo es que la gente piensa que las democracias son unas viejitas cansadas y todo lo contrario, como yo acabo de demostrar, las democracias son adolescentes, están en una crisis hormonal, en una crisis de adolescentes. Entonces, no los enterremos como cuando uno tiene un muchachito de 15 años y se vuelve rebelde y dice, no, ya me fregué como padre. Calma, calma, que a los 18, él se va cuadrando porque las democracias no están en su vejez, camino de la muerte, sino que están en una adolescencia hormonal. El diario The Economist afirmó hace algún tiempo que en el siglo XXI veríamos desaparecer los partidos políticos por muchas circunstancias: el populismo, la corrupción,
otras tendencias sociales. ¿Qué de cierto puede tener esa afirmación de ese diario norteamericano? Toda la pelea que tenemos con los partidos políticos es una pelea realmente con la naturaleza humana. La naturaleza humana es así, pero entonces el que aparece como el receptáculo de eso son los partidos políticos y los políticos. No, es que usted no va a cambiar la naturaleza humana quitando el instrumento en el cual se están concentrando algunas de esas dificultades. Sí, si ustedes inventan algo para reemplazar los partidos, pero mire que lo único que había era el fascismo, que resultó fatal en muertes, el comunismo, que resultó fatal en muertes en China, en Rusia, en Camboya, donde ustedes quieran, el fascismo, no se diga con Hitler y Mussolini. Entonces usted va a reemplazar los partidos, ¿por qué? Hasta que nos inventemos algo, pero la democracia directa no podemos volver. Si usted cree que usted va a poder con un celular, entonces vamos a votar la reforma tributaria, yo voto sí. ¿Y usted qué sabe de reforma tributaria? La democracia directa no es posible. Es necesario que haya unos intermediarios, que nos tenemos que transformar. Evidentemente sí, las nuevas generaciones nos van a decir a las viejas generaciones, usted se equivocó, ustedes no era así, era por este lado, pero de ninguna manera decir que vamos a acabar con los partidos. ¿Y con qué los vamos a reemplazar? Los partidos deben transformarse. Ahora, puede que llegue un momento en que estén tan bien elaborados los sistemas políticos con los partidos que uno diga, vea, los partidos van siendo cada vez menos importantes, pero no en momento de crisis. San Ignacio decía, en momento de crisis no va a hacer mudanza, y yo lo aplico a los partidos políticos. La última pregunta, profesor. La nueva realidad plantea el reto de interpretar el sentir de la sociedad en un menú de partidos políticos muy diversos. ¿Cómo y cuál debe ser el discurso del Partido Liberal en las regiones frente a la incertidumbre y temor que se ha generado con el fin de liderar el restablecimiento de la confianza perdida? Si ustedes se ponen a ver bien, el Partido Liberal y en su momento, en parte el Partido Conservador, estuvieron allí en las regiones. O sea, si usted va a la parte más remota de Colombia, usted dice, usted ha visto el Estado aquí, dice, no, yo he visto a mi senador, yo vi a mi diputado. Entonces la presencia regional está ahí. Lo que tiene que hacer el Partido Liberal es convertir eso en la modernidad, a partir de las redes, coger lo que ya existe y decirle la insatisfacción en las regiones frente al centralismo del partido siempre ha sido muy grave, y hay una insatisfacción. Además, cada cual hace lo que quiere allá, y como tienen que hacer alianzas para poder tener las alcaldías, entonces hay que reinventar la descentralización liberal. Esa es mi propuesta. Tenemos que reinventar la descentralización liberal, y yo me ofrezco, y creo que todos los que estamos aquí, que somos liberales, nos ofrecemos desde la academia, desde muchas partes, para ayudar a repensar esa descentralización, porque el mundo que viene ya no va a ser ni de países ni de departamentos, sino que va a ser de regiones y de municipios. Así que rápidamente hay que volver el liberalismo, ese liberalismo de regiones, sin prejuicio de que hay que mantener lo que ya se conquistó en el centro. Gracias, José Fernando. La última, como estas conferencias suyas se ha centrado en partidos políticos, ¿qué mensaje le enviaría usted a la militancia liberal? Lo que yo le insisto a los liberales es que ser liberal es una aceptación de la historia del partido, de las políticas públicas del partido y de la huella que ha dejado el partido. Yo vengo de familia conservadora, pero después de hacer mi tesis doctoral me di cuenta que yo debía ser liberal y me inscribí al liberalismo y lo he defendido, y me ha tocado pagar muchos precios. No se imaginan ustedes, por ser del Partido Liberal y por ser defensor de la democracia liberal. Yo les digo a los militantes, ustedes están cumpliendo una función pública importantísima. No merecen que les digan que lo que están haciendo no está bien. No se dejen. Digan de frente, sí, soy político, soy liberal y quiero hacer una carrera política. Y como decía mi maestro Alcántara en su libro El oficio del político, sin eso ustedes no tienen gobierno. Entonces, no me presione. Por supuesto, les pido que no caigan en la corrupción,
que luchen con la corrupción, pero la mayoría que están por la vía correcta, no se dejen humillar, no se dejen desanimar y no vayan a caer en las trampas que les hacen a muchos de ustedes. El Partido Liberal es realmente el partido no tanto de sus votantes hoy en día, sino de sus militantes, o sea, de ustedes. Ustedes, los que están asistiendo a esta capacitación, en el fondo, como dicen Ketsi Meir dice, hay varios subsistemas, ustedes son el partido. Ketsi Meir dice, está el partido como burocracia, el partido en el gobierno y el partido en la política. Pues ustedes son el partido que está al frente de la sociedad y yo les pediría mantener la corbatica, defenderla, pero sabiendo que son socialdemócratas. Si no se sienten socialdemócratas, yo creo que ya es hora sí de irse, pero si son socialdemócratas, este es el partido que fundó la socialdemocracia en Colombia, con subidas y con bajadas, y es el que puede hacer la transformación, tanto del tema ambiental, tanto del tema de corrupción, como del tema de riqueza. Están ustedes en el lugar adecuado. Gracias mil, profesor David Rol Vélez, por tan refrescante y emotiva intervención en esta mañana. Ahora vamos